hacer un video un poco diferente y vamos a hacer bromas telefónicas. Pero ¿a quién vamos a hacer las bromas telefónicas? Yo sé que a más de uno algunas veces le pasó que le llega mensaje de texto como te ofrecemos crédito de tal cosa, si sos asalariado puedes retirar un crédito y cosas así. Y eso sinceramente es muy rompebolas. Y está bastante mal que hagan eso porque es interrumpir con la privacidad sin que vos le des tu número a esa empresa. Así que si ellos pueden molestarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no a ellos? Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es llamar a estas personas y vamos a ver si da gusto que se les moleste. Pon el 2. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes. Yo soy el señor Ramón Díaz. ¿Qué tal, señor Ramón? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, a mí me había llegado un mensaje de que usted está ofreciendo crédito. Bueno, realmente es bastante sencillo. Nosotros, así como dice el mensaje, tenemos crédito de 1 millón hasta 15 millones de guaraníes, toda sola firma. Ajá. El horario de atención es de lunes a viernes. Ajá. Una pregunta. ¿A usted no le da vergüenza enviar mensaje a la gente y molestar a número privado sin que esa persona le dé el número? No sabría decirlo, señor, porque nosotros enviamos los mensajes de forma aleatoria realmente. Y las personas que están de acuerdo, que le gustan, entonces se comunican con nosotros, así como usted. Ajá, porque yo estaba jugando el Minecraft y recibí el mensaje desde mi celular y perdí la partida. ¿Qué me puede decir de eso? No le entiendo, señor, ¿qué me dijo? Que yo estaba jugando el Minecraft y me llegó el mensaje a mi celular y yo perdí la partida. Tuve que iniciar desde el principio. No tengo ni idea de lo que me está hablando. Pero así como lo estaba comentando, Ajá. si es que a usted le molesta o algo por el estilo, entonces yo voy a pasar un informe donde se quite su número del registro que sé yo. ¿Verdad? Y a partir de ahí, entonces, para que usted pueda también estar tranquilo y sin que se le vuelva a enviar ningún tipo de mensaje promocional de nuestra empresa. Ajá. Bueno, ¿me podés comentar tu nombre? José Ayala. Ah, José Ayala. ¿Y qué tal va con el programa? El programa de los sábados. No, señor, no es José Ayala de la tele. Lastimosamente. Ah, ya, yo pensé que vos eras José Ayala, por eso te estaba llamando. Claro, me imagino. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, usted, señor, que tenga buena tarde. Igual. Se cortó así. Bueno, a José Ayala parece que le molestó bastante que se le haya llamado. Así mismo yo me sentí, bueno, nos sentimos cuando es que se nos envió este tipo de mensaje y la verdad que es una pena que estén molestando a las personas de esta manera. Hola. Hola, Hola. 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 ¿Vos sos Liz? Hola. ¿Vos sos Liz? Sí. El tema es que a mí me llegó un mensaje la otra vez que decía que me ofrecían crédito. ¿Es cierto? ¿De qué ciudad sos? ¿Cómo? ¿De qué ciudad sos? El tema es que yo soy de San Pedro y te quería comentar, o sea, que yo me podía transferir a San Lorenzo, a Fernando, a Asunción, y yo tengo contactos en la municipalidad o sea, los departamentos ahí. Y, o sea, eso puedo hacer para retirar el crédito. ¿De qué ciudad sos, mi vida? De San Pedro. ¿No tenés interesa? ¿Cómo? ¿No tenés interesa? ¿Intereses? Interesa. Sí. ¡Te cortó! ¿Cómo le dijiste si tenía una IPS? Sí, qué boludo, espera. Pero tarate más mucho de no. Pero una manualidad. Qué loco. Esta llamada será... Seguro, ya sea.
Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Todo bien? Sí, ¿Quién habla? es que me acaba de llegar un mensaje para hablar del tema sobre concejal de Municipalidad de Fernando de la Mora. Sí. Y acá dice, contanos tus inquietudes. En este momento, señor, no estoy para política. Eh, Estoy muy ocupada. ¿Y por, Muchísimas gracias por llamar. ¿y por qué me está enviando esto? Ante la ¡Gran 7! ¿Pero marcaron bien el número? Sí. Ahí recién cortó. Ahí sí me entiendo. Se cabreó. Y bueno, esta fue una pequeña broma, no es para que tomen en serio, sino que esta gente es muy molestosa en serio y merecen ya una cucharada de su propia medicina. Muy bien, hasta aquí el vlog de hoy. No se olviden seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Nos vemos en el próximo vlog.